Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado por la mañana, un tipo de 21 años de edad llamado Patrick Booth Crusius entró en un supermercado Walmart del Paso, en Texas, en la misma frontera con México, armado con un fusil de asalto y disparó a discreción, abriendo fuego contra los clientes del centro comercial. En un supermercado lo último que uno piensa es que le van a disparar y por lo tanto pues estaban todos a tiro. Fueron asesinados, mejor dicho. A día de hoy son 22 personas las que se han contado. Este hombre, Patrick Booth, había conducido desde la ciudad de Dallas, es decir, a unas 9 horas más o menos de distancia, hasta El Paso para cometer este atentado. El centro comercial en sí, que se llama Cielo Vista, está muy cercano a la frontera y suele estar frecuentado por mexicanos. Y era eso mismo lo que buscaba el asesino, matar tantos mexicanos como fuese posible. Lo sabemos porque poco después se hizo público un manifiesto en Internet en el que hablaba de la invasión hispánica de Texas. Esto es literal. En fin, que Texas fue descubierto y colonizado por hispanos, pero bueno, el primero en cartografiar la costa tejana se llamaba Alonso Álvarez de Pineda. Era un tipo de Cáceres y lo hizo tan pronto como en el año 1519, es decir, muchísimo antes de que los ancestros de Patrick Booth pisasen el estado de Texas. Pero bueno, el hecho del nombre de Texas, el nombre de Texas se lo pusieron años después los propios españoles por una tribu indígena local que se hacía llamar así, o al menos los españoles de la época lo entendieron así. Todo esto, evidentemente, Patrick Booth lo desconoce y en su manifiesto hablaba de un, entre comillas, reemplazo cultural y étnico, que es una idea que se repite una y otra vez en los movimientos identitarios y que se ha encontrado en otras masacres, y que constituye además la base de muchas de estas matanzas, como por ejemplo esta misma del Paso o la de Christchurch. Algo que tienen que enfrentar en los Estados Unidos, asumir por primero que tienen un problema dentro de casa, porque de otro modo les acabará devorando. Tengo delante de mis narices el manifiesto de Patrick Booth, el que se hizo público en Internet, en un conocido sitio de Internet llamado 8chan, poco después de la masacre, del atentado en este supermercado del Paso. La verdad lo he leído entero, es relativamente largo, ocupa aproximadamente unas 5 páginas en un PDF normal o con un tamaño de letra normal, y la verdad es que es puro delirio de un niñato desequilibrado con la cabeza carcomida por prejuicios, lugares comunes, mentiras propagadas por Internet y cierto supremacismo blanco anglosajón. Es decir, algo con lo que, y todo esto, la verdad, estamos bastante familiarizados de un tiempo a esta parte. Lo último, el supremacismo anglosajón, el supremacismo blanco que llaman, pues es una especie de enfermedad que los Estados Unidos padecen desde hace ya no 10 años ni 20, sino 200 años y bueno, de una manera intermitente les da disgustos. Todo lo anterior, pues estas mentiras propagadas por Internet, los prejuicios, etcétera, estos lugares comunes tan habituales en ciertos sitios de Internet, en ciertos canales de YouTube y demás, no son familiares, pero de una manera más reciente. Bien, empieza diciendo que apoya a Brenton Harrison, que es el demente este que mató a 50 personas en una mezquita en Nueva Zelanda, en Christchurch, en marzo de este mismo año. Luego, a continuación, dice que su ataque es una respuesta, es decir, que realmente el que ha sido atacado es el primero, una respuesta, y esto es literal, como os he dicho antes, a la invasión hispana de Texas. Todo esto lo dice en el primer párrafo. Empieza así, dice: en general apoyo al tirador de Christchurch y su manifiesto. Este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas. Ellos son los instigadores, no yo. Simplemente estoy defendiendo a mi país del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión. A ver, vamos a ver, pedazo de analfabeto. Los invasores de Texas son precisamente los anglosajones, que empezaron a entrar ahí pues no hace ni 200 años. Empezaron aproximadamente en la década de 1820, de la mano de Stephen Austin, que por cierto
la capital del estado se llama Austin, como el fundador o el primer invasor. Bueno, no fue realmente un invasor, se le llamaba empresarios en aquel entonces y entró con el consentimiento del gobierno mexicano de la época. México tenía ciertos problemas para poblar Texas y lo dejó de la mano de algunos aventureros como este Austin. Austin había nacido en Virginia, es decir, no era ni siquiera tejano de nacimiento. Pero bueno, esto de las invasiones, en fin, este Patrick Booth evidentemente no lo conocía, a la vista está, si no, no hubiera puesto eso de que está defendiendo a su país de una invasión, siendo ellos, los Booth, los invasores. Pero bueno, bien, tras declarar la razón de su ataque, pasa a explicarlo diciendo, pues eso mismo, que no le han dejado otra opción, que está defendiendo a su país de un reemplazo cultural y étnico provocado por la invasión de Mars. En este punto hace un matiz afirmando que en realidad, lo dice también en el primer párrafo, en realidad la comunidad hispana no era su objetivo. No era, en origen no les tiene una especial manía, pero claro, hasta que leyó El Gran Reemplazo. Lo dice así. En realidad, la comunidad hispana no era mi objetivo antes de leer El Gran Reemplazo. Este manifiesto cubrirá las razones políticas y económicas detrás del ataque. Bien. A partir de ahí pues empieza una verborrea inagotable durante 5 páginas. En resumen, Estados Unidos se está pudriendo de dentro hacia afuera y los medios pacíficos para detener esto parecen ser imposibles, tal. Bueno, a partir de ahí empieza un contenido que es bastante habitual encontrarlo por ahí en ciertos foros de Internet, pero bueno, que mientras quede todo en Internet, en principio, pues uno puede evitar leerlo. El problema es que esto ha pasado al mundo real y ha dejado 22 muertos en un supermercado del Paso. Bien, os preguntaréis muchos de vosotros qué es eso el gran reemplazo. Yo la verdad es que hasta hace no mucho también me lo hubiera preguntado. Ahora ya lo sé desde hace un tiempo, no demasiado, ¿eh? Esto del gran reemplazo empecé a leer sobre ello ahora cosa de 5 o 6 años. Bien, esto es una teoría elaborada por un francés llamado Renaud Camus hace poco, en los años 90, hace 25 años solo, que se ha convertido en uno de los pilares ideológicos de la derecha identitaria, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Lo habréis oído o lo habréis leído en más de una ocasión. Camus, que no es tejano, de hecho sigue vivo. Camus debe de rondar los 70 u 80 años y sigue vivo y vive en Francia. Desarrolló esta teoría aplicándola a su propio país. Camus no es un peligroso neonazi ni nada por el estilo, es un escritor, gran defensor, por cierto, de los derechos de la comunidad homosexual y que incluso en el pasado había votado a Mitterrand y a los socialistas franceses y que ya en los 90 se puso a desarrollar esta teoría. Él veía que cambiaba la composición étnica, la demografía, en resumidas cuentas, de los pueblos del sur de Francia, que es donde él vive en lo que sería la antigua Occitania. Y a partir de ahí pues empezó a desarrollar su propia teoría, de que esto realmente es algo que nos están reemplazando dentro de X años, pues no ahora franceses, sino básicamente argelinos o gente procedente del norte de África. Bien, a partir de ahí, desde esa primera exposición de Camus, de Renaud Camus, la teoría empezó a enriquecerse, hasta adoptar su estado actual. Por resumirlo mucho, viene a decir algo así como que hay unas élites poderosas, poderosísimas, pero invisibles, por supuesto, nadie sabe ponerles un nombre, algunos se atreven y entonces dicen, no, se refugian en el Club Bilderberg o se refugian aquí o allá, pero sin decir nunca los nombres exactos ni dar ninguna prueba al respecto, ¿no? Para ser un plan, para reemplazar poblaciones enteras, la verdad es que se están escondiendo bastante bien. Pero bueno, estas élites poderosísimas e invisibles, insisto, están al parecer promoviendo el reemplazo étnico en Europa. En ciertas variantes de esta teoría, que tiene muchas variantes, aparecen millonarios judíos como George Soros, organizando toda esta historia y financiando con trillones de dólares infinidad de asociaciones tras las bambalinas, por supuesto, aunque en el caso de Soros pues no sería mucho tras las bambalinas porque a Soros se le puede ver. Pero como él habría otros muchos que están organizando este gran reemplazo. La teoría además es muy plástica, muchísimo, y por lo tanto pues se puede adaptar a casi cualquier lugar donde entran muchos inmigrantes. Es perfectamente adaptable a Australia o Nueva Zelanda. El caso de Christchurch lo vimos, es adaptable a casi cualquier país de Europa, especialmente los de Europa Occidental, que reciben muchos inmigrantes, de África sobre todo, pero no solo. En el caso de España lo recibimos también de Hispanoamérica.
Y también, por supuesto, en Estados Unidos y en Canadá, donde reciben muchísimos inmigrantes, no solo de América, sino de otras partes del mundo. Si eso se junta con que la población local tiene tasas de fecundidad menores, pues ya está, la teoría es perfecta. Realmente están haciendo algo estas élites para que los locales no se reproduzcan y, en cambio, los nuevos que vengan les sustituyan. En Texas, por ejemplo, que es un estado que siempre tuvo un porcentaje significativo de población hispana, pues la verdad es que esta teoría no encaja muy bien, si os soy sincero. Por eso mismo, porque siempre hubo muchos hispanos ahí. Texas perteneció primero al Virreinato de Nueva España, luego a México hasta el año 1848, pero aún así siempre tuvo población hispana. Es decir, además de eso, pues en los últimos 30 o 40 años ha servido de como estado fronterizo que es el estado de los Estados Unidos que mayor frontera comparte con México, más kilómetros de frontera comparte con México, pues sirve de lugar de paso a los inmigrantes hispanos que llegan desde Centroamérica, Sudamérica, etc. A día de hoy en Texas aproximadamente el 40% de la población, es decir, prácticamente la mitad, es de origen hispano. En El Paso es incluso mayor, en El Paso es el 82%. Vamos, que es una ciudad en la que el castellano es una lengua que se escucha casi tanto, o incluso me atrevería a decir que más que el inglés. El Paso la verdad es que estuvo siempre lleno de hispanos, tampoco es nada nuevo. La ciudad fue fundada por un fraile en el siglo XVII, en 1659, he ido a mirar la fecha exacta de fundación del Paso. No es el Paso donde se ha producido la masacre, sino el otro lado del río. La fundación se produjo en la ribera derecha del Río Grande, vamos, lo que hoy es Ciudad Juárez, y se la llamó, la fundó un fraile llamado Fray García de San Francisco, y la llamó el Paso del Norte, estaba al norte del virreinato. Luego ya en el siglo XIX, y tras los tratados de Guadalupe e Hidalgo del año 1848, el nombre del Paso reapareció en la ribera izquierda como un puesto fronterizo del ejército de los Estados Unidos. Se lo llamaron The Post Opposite El Paso, es decir, el puesto que está, o el cuartel que está al otro lado del Paso. Y bien, con El Paso se quedó hasta que llegó Patrick Booth de Dallas a decir que precisamente ahí se está produciendo un reemplazo. Yo la verdad es que creo que más que un fusil de asalto como el que compró, este chico debió comprarse un libro de historia de Texas. Pero es que aunque le hubiesen leído en voz alta ese libro de historia de Texas, cosa que yo hubiese hecho de mil amores, se lo hubiese leído incluso en inglés, porque a la vista está que este chico de español no sabe decir ni buenos días, bien, creo que no hubiese servido absolutamente de nada, porque su problema es de otra índole, no de desconocimiento, que también, pero su problema principal, el que le ha llevado a perpetrar un asesinato así, un asesinato múltiple, una masacre, es de otra índole, no de analfabetismo, que también lo tiene el chaval. Bien, un problema que tienen que enfrentar, como os decía en la introducción, y que tienen que enfrentar ya mismo en los Estados Unidos. Es un problema no muy distinto al de los fanáticos, por ejemplo, del Estado Islámico, o los terroristas ideológicos que menudearon por Europa en los años 70. Y porque además operan de la misma manera. La operación mental suya es exactamente la misma o muy, muy similar. Estados Unidos se ha enfrentado, a lo largo del último siglo y medio, se ha enfrentado a olas de terror supremacista. No es un problema nuevo el que tienen. Es una especie de fantasma viejo de su conciencia nacional que permanece ahí. Bien, creo que las siglas KKK las conocemos todos, los estadounidenses los primeros. Es algo de lo que se sienten en cierta medida avergonzados, es lógico que además que así sean, y contra lo que tuvieron que luchar, especialmente en el pasado en los estados del sur de Estados Unidos, en Dixie. Y les costó, en ciertas zonas, especialmente en las áreas rurales, les costó bastante acabar con ese flagelo, pero consiguieron acabar con ello. En los últimos años, este odio antiguo, porque es que realmente este es el odio racial básico, es un odio tan antiguo como el hombre, ha resurgido. Cierto es que entre una minoría de inadaptados que se pasan la vida en Internet, que están obsesionados con un monotema, pero claro, no por ello la amenaza deja de ser menor. Esa es la verdad. Esta nueva ola, que se embozó en su momento tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016, apunta a objetivos muy parecidos, si no los mismos, que otras olas de supremacismo. Por ejemplo, el Ku Klux Klan. Apunta a los judíos, apunta a los negros, por supuesto, y apunta a los hispanos.
Especialmente esta última ola más a los hispanos que a otras minorías, porque son los que están más presentes. Les acusan de lo mismo, además. Les acusan de invadir Estados Unidos y de querer reemplazar a la población local. Siempre aparece la idea del reemplazo. Todo aquello que en principio nos puede parecer delirante, y es de hecho delirante, pues no pasaba nada mientras vivía en las zaurdas de Internet. A fin de cuentas, ¿qué persona en su sano juicio va a tener en cuenta o va a escuchar a unos exaltados en un foro perdido de Internet o en un canal de YouTube que apenas tiene seguidores y que parece pues un loco diciendo sus locuras? ¿Quién va a prestar atención a eso? Bien, pues algunos de esos exaltados no tardaron en pasar al mundo real y en llevar sus desvaríos al mundo real. Lo hicieron, por ejemplo, en Charlottesville, cuando esto fue hace 2 años, cuando arrollaron a unos manifestantes, o en una sinagoga de San Diego. El de la sinagoga, por cierto, el de San Diego dejó también un manifiesto, que es calcado en muchos puntos al de Patrick Booth. Tan solo hay que cambiar hispanos por judíos, claro. Algo así como, no quería hacerlo, esto que conste que yo soy buena persona, este de San Diego en concreto hasta tocaba el piano. Y era un chico, según contaban sus vecinos, bastante tranquilo, pero estaba todo el día envenenándose con estas cosas. Al final ese veneno se tradujo pues, en que se compró de nuevo un fusil de asalto, cosa que no es muy difícil en Estados Unidos acceder a uno, entró en una sinagoga y se lió a tiros. Pero bueno, su excusa era esa, no me han dejado otra opción. Estos dominan el mundo y bla, bla, bla. Más o menos conocemos el cuento. Unos meses antes, en Pittsburgh, sucedió algo idéntico. Uno de estos fanáticos penetró en una sinagoga local y se lió de nuevo a tiros. En este caso mató a 11 personas e hirió a otras 6. También, por cierto, con un fusil de asalto. Como veis, la manera de operar y sus desvaríos son siempre los mismos. Pero es que hay más casos recientes, como aquel del que mató a un negro en Nueva York con una espada, o el que disparó a unos ingenieros indios en un bar, mató a uno de ellos después de discutir con ellos. O el que, esto fue en octubre del año pasado, entró en un supermercado de Kentucky y empezó a disparar a todos los negros que veía. No lo sé, imaginemos por un momento que en lugar de matar para combatir el gran reemplazo y las locuras del manifiesto de Booth o del manifiesto de cualquiera de estos, lo hubiesen hecho, por ejemplo, para imponer la Sharia. No me han dejado otra opción. Realmente es que son los enemigos de la Sharia y del Islam. Que estuviésemos ante un escenario como ese. Que Patrick Booth, en lugar de presentarse en El Paso con su... no era una K-47, pero se le parecía bastante, no sé exactamente qué arma era, pero un arma de asalto, de estas que se utilizan en las guerras. Se hubiese presentado allí, se hubiese liado a tiros, se hubiese matado a 22 personas y luego hubiese dicho que es porque son enemigos de Alá y del Islam. ¿Qué pasaría? Si fuese así, concluiríamos que en Estados Unidos tienen un problema serio de yihadismo, de lobos solitarios. No muy distinto al que en Europa atravesamos hace muy poquitos años, cuando empezaron a aparecer terroristas que lo mismo atropellaban con un camión en el paseo marítimo de Niza o con una furgoneta en las Ramblas de Barcelona, o con un todoterreno en un puente sobre el río Támesis en Londres, o salían con AK-47 y se ponían a disparar en una discoteca de París. Bien, en este caso es lo mismo. Bien, no lo llamamos yihadismo, no podemos llamarlo yihadismo porque no es en sentido estricto yihadismo, podemos llamarlo de otra manera, supremacismo blanco, nacionalismo blanco, como queramos, pero el problema es igual, exactamente igual. Entre un fanático del ISIS y el asesino del Paso o el de Pittsburgh no hay tanta distancia. Ambos se han radicalizado de la misma manera, empezaron autoconvenciéndose de una mentira y de lo sagrado de su causa, mentira que a veces roza el puro delirio, esa es la verdad. Y bueno, y a partir de ahí recibieron los refuerzos pertinentes desde la política y desde los medios de comunicación. Desde los medios de comunicación, tanto los grandes medios de comunicación, o algunos de ellos, como desde pequeños, o a veces no tan pequeños, canales de YouTube, etc. Nada, de nuevo, que no conozcamos.
De la misma manera que cuando, en el momento álgido del Estado Islámico, allá por el año 2015, 2016, decían, bueno, ¿cómo se radicaliza la gente en Londres o en París o en Bruselas? Bueno, lo hacen a través de Internet, porque son chicos que nacieron aquí, que fueron aquí al colegio, que estudiaron aquí, que trabajaban aquí, que hablan también el francés o el inglés como cualquier local. Pero empezaron a ver unos vídeos y empezaron a recibir una serie de información con la que se obsesionaron durante un tiempo a través de Internet. Y luego ya a partir de ahí, bueno, pues se retroalimentaron entre ellos. En esto ha tenido mucho que ver la retórica de Donald Trump, que ha sido el primero en llamar invasores a los inmigrantes. Y los ha calificado en algunos casos, cierto es que en un lenguaje mitinero, pero de su boca ha salido, los ha llamado delincuentes, los ha llamado violadores. A partir de aquí ya, con el balón centrado, pues los medios afines hicieron el resto del trabajo. Desde cadenas de televisión grandes, como la Fox, se ha llegado a decir que los inmigrantes llegados desde Centroamérica en esas manadas del año pasado traían enfermedades como la lepra, o peor aún como la viruela, llegaron a decir, que es una enfermedad extinta. Desde hace medio siglo, no ya en Centroamérica, sino en todo el mundo. Ese miedo, sembrado a conciencia por políticos y periodistas sin escrúpulos, en algunos se transformó en odio. Y ese odio en un país hiperconectado como es Estados Unidos y en el que no es difícil conseguir un arma, ha desembocado en las matanzas de los últimos años. Unidas todas, si os fijáis, por las mismas mentiras y los mismos absurdos, el gran reemplazo y la defensa de la América Blanca. De la misma manera que los que mataban en Bruselas o en París estaban con los mismos cuentos, que si el califato universal, que si la imposición de la ley de Alá, que nos dejaban a todos con los ojos como platos. Cuando se explotan los bajos instintos y se crean realidades paralelas, en las que se aviva el miedo y la rabia, lo que obtenemos es una pesadilla como la del Paso, o como la de Pittsburgh, o como la de San Diego. En fin, que si no se toman en serio lo de combatir esta variedad de yihadismo que les ha salido propio, criado allí, habrá más. Y a estas alturas no creo que sea ningún secreto recordar algo tan elemental como que la violencia lo único que genera es más violencia. Vamos con los oyentes. El primero de todos es Pedro, que me da un buen y merecido tirón de orejas por unos datos que os di ayer en el programa que hice sobre el Golfo Pérsico y que no estaban bien. Has dicho que Estados Unidos produce en torno a 18 millones de barriles al día. Más quisieran, ni se los espera tampoco los 18. Son en torno a 12.200 la semana pasada. Y el año pasado cerraron 11 millones y medio. Y tampoco serían 5 millones menos de los 18 los de Arabia Saudí. O sea, no llegarían a 13 en ningún caso. El año pasado el máximo estuvo en 11 millones y ahora están produciendo 9.800.000 barriles, más o menos. Y luego dices que a Irán, que a Arabia Saudí le gustaría doblegar al gobierno de Irán vía reduciendo el número de barriles. Bueno, a Irán le viene perfecto que Arabia Saudí reduzca el número de barriles, porque así lo que podría hacer es vender esos 2.200.000 barriles diarios que produce ahora mismo más caros. Con lo cual, esas tres cosas. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Pues sí, efectivamente, Pedro tiene razón. Los datos que os di los tomé de la US Energy Information Administration, es decir, de la Agencia de la Energía de Estados Unidos, en el apartado de Top Producers, es decir, los que más producen, exactamente el de Top Producers of Oil. En inglés se suele emplear oil como sinónimo de petróleo, a pesar de que la palabra correcta es petroleum, toman el latín, pero cuando dicen oil, pues el oil price, ¿no? El precio no es el precio del aceite, es el precio del petróleo. Pero claro, en estos datos que miré ayer de esta agencia, se lo he pasado a Pedro, él ya me lo ha explicado por qué razón esos datos no estaban bien. Bueno, pues en estos incluían también
los llamados petroleum liquids y los biocombustibles. De ahí, claro, la diferencia tan grande. A mí la verdad es que me hizo levantar, arquear una ceja, caray. Pensé, ¿cómo se han puesto los Estados Unidos con esto del fracking? Porque me parecía mucho, 18 millones de barriles. Pero bueno, el hecho es que no es cierto. No, Estados Unidos todavía no es el principal productor, como habéis escuchado. Así que quedaros con los datos de Pedro, que son los buenos. Bien, vamos ahora con Carlos Gustavo se llama, que es un oyente de México que nos comenta lo del crecimiento económico en aquel país. Bueno, pues resulta que comentabas que no se habían dado los datos y que era casi seguro de que iba a haber una recesión en el país. Bueno, pues hace poco salieron los resultados dados por el gobierno federal y los resultados es que pues no hay recesión técnicamente hablando. Eh, Aunque pues yo digo que sí, es básicamente un problema técnico que se utiliza en la argumentación de forma muy falaz. El punto es el siguiente. México tuvo un primer trimestre con una caída importante y el segundo trimestre tuvo un crecimiento del 0.1%. Pero el problema aquí hay varias cosas. Primero que nada, el INEGI, que es el encargado de hacer estas evaluaciones junto con Secretaría de Economía, da datos redondeando. Entonces, cuando lo revisamos muy bien estos datos, nos damos cuenta de que en realidad el crecimiento fue de 0.05%, es decir, ni siquiera llegamos al 1%, pero hay aún así un problema más, y es que esta comparación se da con el trimestre anterior, y es lo que, en palabras de Javier Milei, el economista argentino, es el rebote del gato muerto. Otra cosa, cuando revisamos los datos del año anterior, del segundo trimestre del año, en relación con este que se acaba de publicar, vemos que en realidad no hubo crecimiento, hubo un decrecimiento de 0.7% en relación con el segundo trimestre del año anterior y Entonces, pues técnicamente no hay recesión, pero sí hay recesión. O sea, cosas de política y bueno, espero que esto vaya mejor, igual en todo lo demás. Y eso sería todo. Un cordial saludo y me gusta mucho tu programa. Espero estar muy atento a tus próximas publicaciones. Bueno, Carlos, el gobierno de López Obrador estaba realmente asustado con el hecho de que el país se metiese en recesión técnica, ya sabes cómo es esto, ¿no? Basta con que empalmes un trimestre más y ya estás en recesión. Y claro que esto sucediese pues 6 meses después, poco más de 6 meses después de la llegada al poder de AMLO. Así que este 0,1% les ha salvado la vida. Por eso estaban tan contentos el otro día anunciándolo. Ahora bien, que no esté técnicamente en recesión no significa que la economía mexicana vaya bien, claro. Es decir, si tienes que celebrar que la economía en el segundo trimestre del año ha crecido solo un 0,1%, es que algo no marcha demasiado bien. Bien, vamos ahora con Alberto Garín, que responde a Miguel, que ayer nos dejó un mensaje, nos planteaba una duda arqueológica. Yo le di la primera respuesta a urgencia y ahora la respuesta buena y completa se la da Alberto. Hola Miguel. Fernando en gran medida ya te ha respondido a tu pregunta. De partida, las circunstancias geográficas pueden influir en la destrucción y a su vez ocultamiento de un yacimiento. Las erupciones volcánicas como en Pompeya o las inundaciones regulares como nos ocurre en la antigua Guatemala pueden acumular unos cuantos metros de material por encima del resto arqueológico, no ya de hace 2000 años, sino de hace 200. Con todo, la mayor parte de los yacimientos se generan por 3 razones humanas. La primera es la modificación del paleopaisaje. Donde tú hoy ves una aparente llanura, en el pasado pudo ser un lugar de quebradas y pequeños valles que el hombre fue rellenando. Un caso ejemplar no lejos de Madrid es el viejo Torija, frente al nuevo, a la Nacional 2. Buena parte del sitio, a pesar de estar en un altozano, fue construido en pequeños valles que se fueron rellenando siempre por la acción del hombre. Para los amantes de los paisajes naturales, si supieran cómo el hombre los ha modificado, quedarían muy sorprendidos. La segunda, en los casos de las ciudades vivas,
es la propia construcción sobre los edificios previos. En París, en las excavaciones del Louvre, tuvimos ocasión de ver cómo una de las calzadas que entraban en la ciudad creció en más de 3 metros durante el final de la Edad Media, solo a base de parchear la carretera. La tercera es el abandono de la actividad, algún tipo de ajuste económico que pueda poner fin de manera brusca a un centro productivo. Un ejemplo muy atractivo es Cana, en el Yemen, el puerto por donde se vendía el incienso y la mirra arábigas. Cuando este mercado se interrumpió al final del Imperio Romano, la ciudad se abandonó y el viento del desierto la cubrió, hasta el punto de que al excavarla 1500 años después, nos fue posible encontrar edificios en toda su altura, incluso con las últimas reservas de resina intactas. Pero en cualquier caso, recuerda que los ejemplos de Cano a la calzada del Louvre son los menos. Lo normal es encontrar estructuras subterráneas, como te dijo Fernando. Cimientos, tumbas, silos para grano y lo mejor de todo, las letrinas, el principal tesoro para un arqueólogo. Pues en una letrina van a parar desde restos de comida a los desechos de una obra o aquel tesoro que estaba seguro que nadie podría encontrar. Bueno, Miguel, ya te dije que Garín era un sabio, pero es que además de esto sabe mucho. En temas arqueológicos es un sabio al cuadrado, porque ha participado en muchas excavaciones arqueológicas por todo el mundo. Uno de los mayores placeres que hay, os lo puedo asegurar, es visitar una ruina con Alberto. Da gloria, porque te lo va explicando todo y además es muy didáctico. Como bien sabéis, los oyentes de la Contrahistoria, ha hecho algunas contras conmigo. Va a hacer más a partir de este año, que lo sepáis, porque vuelve a España. Ya en el mes próximo ya está de nuevo disponible para la Contrahistoria y lo explica todo muy bien. A mí la verdad es que la arqueología nunca me gustó mucho. A ver, me gustan sus conclusiones. Es así, claro, como aficionado a la historia, pues me gusta. Lo que no me gusta es la arqueología de campo, el método en sí. Eso implica meterte en zonas silvestres y hacer agujeros. Yo no piso donde no veo el suelo y el arqueólogo tiene que pisar donde no ve el suelo. Y luego además no solo pisar, sino que tiene que ponerse a excavar en ese mismo suelo que acaba de pisar. Pero vamos, voy a añadir un ejemplo más. Un ejemplo más que pilla muy cerca de Madrid, por cierto. En el siglo VI, el rey visigodo Leovigildo fundó una ciudad junto al Tajo, a la que llamó Recópolis, en homenaje a su hijo, a Recaredo. Bien, la ciudad estuvo habitada hasta el siglo IX y bien, se abandonó en el siglo IX, ya en tiempos de Al-Ándalus, y poco después se fundó un pueblo llamado Zorita de los Canes, que está al lado y que ese pueblo sigue existiendo. Hasta hace no mucho tenía una central nuclear. Bueno, Zorita se levantó con las piedras de Recópolis. Por lo tanto, de Recópolis ya solo quedaron los cimientos de aquella ciudad visigoda. Siglos más tarde, cuando esa zona ya había sido reconquistada por el reino de Castilla, se repobló con campesinos aragoneses, que levantaron una aldea encima de parte de esos cimientos de Recópolis. La aldea se abandonó 300 años más tarde y encima de lo que había sido la iglesia visigoda se levantó una ermita, que la ermita también con el tiempo se volvió a abandonar. Y así quedó la cosa hasta finales del siglo XIX, cuando, probablemente porque sobresalía algo, algún lugareño o alguien de la capital, de Guadalajara o del propio Madrid que lo vio, le pareció que ahí pues quizá había algo. Desde luego Recópolis había sido borrada de la memoria. Bien, ya en el siglo XX un arqueólogo metió la piqueta y aparecieron todos los cimientos de la ciudad visigoda y los restos de la aldea castellana medieval, esa que también se había olvidado. Además de eso, se encontraron con los cimientos de un palacio visigodo bastante grande que se había olvidado por completo y que permanecía cubierto. Las excavaciones de esta ciudad, por supuesto, continúan, ¿eh? Las lleva la Universidad de Alcalá de Henares. Puedes visitarlas incluso si vas. Puedes estar a unas, 2 horas de Madrid, 1 hora y media, una cosa así, y verás las ruinas, bueno, mejor dicho, verás esto que los arqueólogos llaman las estructuras de habitación, es decir, la base del edificio y las ruinas de la ermita. Esta es medieval, eso sí. Estas conservan las paredes y los arcos todavía. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla hoy, efectivamente, del pulso en el Golfo Pérsico. La teocracia islámica persa ha llevado a su población a unas cotas de falta de libertad y de prosperidad sencillamente lamentables, pese a contar con la voluntad de Alá y un mar de petróleo y gas. Hoy, los enemigos y los despectivos del régimen son legión, y sus canallas gobernantes están sopesando firmemente envolverse en la bandera nacional para tapar con patrioterismo sus vergüenzas. No es fácil provocar una guerra que nadie necesita porque ya eres inofensivo por tu ruina y tu soledad. Y no es fácil arrastrar a un pueblo sufriente a mayores sufrimientos sin arriesgar un motín. Hay vientos de guerra en el Golfo Pérsico, pero soplan con tos. Un cordial saludo de Pizarro.
Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Martes, ya sabéis, mañana habrá más, no sé si mejor, pero desde luego más contracrónica. Aquí estaré para comentarosla del principio hasta el final. Bueno, la parte del final la harán, como siempre, los oyentes y los que no quieran participar, pues al menos que estén a la escucha. Hasta mañana, amigos.